Bueno, esta es una sección siempre conectados. Todos los fines de semana estamos realizando transmisiones en vivo sobre diferentes temáticas. Ahí me aparece que el profe se unió. Profe, recuerde de que tiene que poner donde dice enviar. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Somos siempre más. Vamos a ver. Ahí está. Por arrancar. Profe, ¿Cómo ahí te va? estamos. ¿Qué tal, ¿Cómo le Nicolás? va? Bien, gusto verte. Igualmente, profe. Tanto tiempo. Sí, ¿Me escucha bien usted? ¿Me escucha bien usted a mí? muy claro. Y al revés, y a la inversa, Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Si alguien me dice que se está, escucha bien de los comentarios, podemos empezar tranquilamente. está bien, la imagen Ahí está va, bien, la luminosidad, todo de eso. 10, de 10. Perfecto, Bueno, perfecto. bien. Porque la prueba que Ahí, hicimos antes había exceso de luminosidad, ¿recordás? Bueno, sí, listo. sí, sí. Ahí ya espero que me confirmen que se escucha bien y empezamos con la conferencia. Como digas. Más que conferencia es una entrevista, Es una mejor dicho. charla. Sí, sí. Ahí está. Bueno, se escucha bien. Bueno, listo. Ay, qué Bueno, rico el mate. Mate sí, Tucumán. siempre me acompaña a mí el mate en todas las entrevistas que hago. La verdad que es un buen compañero. ¿Vos sos el Eh, entrevistador en este caso? sí, yo le voy a hacer las Bien, preguntas a usted. de Bueno, acuerdo. damos por inicio esta sección de Siempre Conectados. Hoy vamos a tener la presencia y un lujo para nosotros de Jorge Alejandro Degano, el doctor. Es director de la carrera de posgrado, especialización en psicología forense en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Es director de la carrera de posgrado, especialización en problemática subjetiva del contexto jurídico forense en la UCASAL. Es director del Centro de Estudios en Psicología y Legalidad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y también es autor de libros publicados como El sujeto y la ley, Minoridad, la ficción de la rehabilitación, Responsabilidad precluida. Excelente el currículum, profe. Bueno, Eh, gracias, gracias. bueno, damos inicio a a la charla, la función del psicólogo jurídico en la intervención jurídica. Bueno, ¿algo que quiera decir, profe, antes de arrancar? No, 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 conversamos, solo tengo algunas cuestiones que objetar al nombre que ustedes le dan a esta subdisciplina, ¿verdad? Pero Perfecto, perfecto. te digo que Bueno, concretamente es esto. Ustedes ahí en Tucumán le denominan psicología jurídica. Eh, no en todo el país se denomina de la misma manera. Psicología perfecto. jurídica Bueno, se llama en Tucumán, ¿me decías? bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la psicología jurídica? Ahí para Bueno, empezar. está bien. Entonces, retomando lo dicho, este, entiendo que la nominación no es suficientemente acertada. Yo prefiero, digamos, utilizar en consonancia con la normativa nacional. Psicología jurídica, que como dije antes, se denomina así a una asignatura en Tucumán y también en otras universidades, pero no en todo el país, no hay coincidencia en eso. Eh, Nosotros tenemos alguna observación respecto de esa nominación, porque sería, a la inversa sería, digamos, en el caso del derecho sería el derecho psicológico, psicología jurídica, ¿verdad? No es apropiado porque no se trata de la psicología del derecho, no se trata de la psicología del derecho, sino que lo que se intenta nominar es el campo de prácticas psicológicas en un ámbito determinado que son las instituciones jurídicas. Por eso nosotros hemos perfilado otro concepto que es el de psicología forense o psicología jurídico-forense, como dicen las disposiciones ministeriales, ¿verdad? Este, porque efectivamente no es nuestra disciplina no es tributaria al derecho. Hay una posición, porque en este tipo de cosas hay posiciones, como en todas, del punto de vista profesional, lo que implica no solo el campo de las prácticas, sino también
la dependencia epistemológica. Yo entiendo que el psicólogo debe necesariamente tributar disciplinarmente y de ninguna manera tributar a disciplinas ajenas. Si hablamos de psicología jurídica, hablamos de una psicología que es del derecho, ¿verdad? Como una antropología jurídica, como una medicina jurídica. No, no existe medicina jurídica. Como una, no sé, bioquímica jurídica, no sé. Son disciplinas auxiliares o tributarias al discurso jurídico. Y yo, en ese sentido, soy absolutamente convencido de que nosotros debemos preservar nuestra identidad profesional que nos orienta éticamente a un objeto de estudio, que es el sujeto psíquico. Y el sujeto psíquico no necesariamente se formula desde perspectivas externas a la formulación de las teorías que lo entienden y lo proponen como concepto. Que en Argentina son más o menos las más comunes, el psicoanálisis, el neocomportamentalismo, las teorías sistémicas, en fin. Esas son las corrientes que a nosotros nos anudan al objeto de estudio, pero de ninguna manera la dimensión jurídica. Por eso el concepto, esto lo he hablado con Mirta enormemente, me parece que es más acertado definir la disciplina, la subdisciplina, digamos, ya que entendemos que por subdisciplina entiendo lo que se dice regularmente, digamos, en ámbitos académicos, que son las nominaciones que la disciplina psicología adquiere en los ámbitos en los cuales desempeña profesionalmente su caudal, digamos, su caudal profesional o disciplinar. Entonces, la subdisciplina que está en cuestión, entiendo que llamada psicología forense o jurídico forense es más acertado porque hace referencia no necesariamente de anclaje, de determinación o de dependencia del derecho, como sí lo insinúa la denominación psicología jurídica. Insisto, si hacemos una analogía, una disciplina de psicología en la Facultad de Derecho, ¿cómo debería llamarse? Derecho psicológico, ¿verdad? Entonces, es contraproducente porque insinúa que lo anuda a otro orden. Además, eso trae otras consecuencias. Consecuencias en cuanto a la posición que los psicólogos que se desempeñan en este campo, que ahora vamos a conversar cuál es el nivel de anudamiento o en la tributación ética a la que se vinculan. Si alguien es un psicólogo jurídico, en el sentido como en España lo entienden particularmente, se deben necesariamente a la institución. Quiero decir, éticamente a la institución. En cambio, si nosotros situamos que el psicólogo se debe éticamente al objeto disciplinar, esa ética va a ser inconmovible respecto de cualquier espacio de desempeño en el que justamente tenga intervención el psicólogo. Siendo así, la denominación entonces va a tener que respetar ese orden de prelación, ese orden de anudamiento ético. Por eso nosotros, en ese sentido, tengo obra escrita en ese punto, hay un texto muy claro de la doctora Zuber-Buehler, que se llama Un foro para la psicología forense, o la psicología forense en el foro, no me acuerdo bien cómo es porque la raíz del concepto forense viene de foro, y el foro no necesariamente es el derecho. El foro es el lugar donde actualmente, históricamente era de otra manera, históricamente quiere decir plaza, ¿verdad? El foro romano, perdón. Pero en la actualidad el concepto se utiliza casi hegemónicamente para designar las prácticas judiciales. Pero las prácticas judiciales, en ellas no solo intervienen los abogados, interviene una multiplicidad de profesionales. Con lo cual el concepto de forense tiene otra resonancia, una resonancia vinculada con el tratamiento de la cosa pública, que es muy diferente. Nosotros entendemos estas cuestiones que son apasionantes de discutir, pero más allá
digamos, de la relevancia intelectual del tema, me interesa señalar frente a los colegas que están en formación que hay un campo de discusión respecto de la nominación, ¿verdad? Primero. Segundo, que ese campo de nominación no es inofensivo, no es neutro, sino que, y a lo mejor lo podemos conversar con más detenimiento luego, implica posicionamientos diferentes respecto del objeto en tratamiento. Bueno, me parece que en este punto, por supuesto que soy absolutamente respetuoso de los colegas y las instituciones. En Tucumán denominan psicología jurídica, yo no soy absolutamente nadie más que un académico igual que los de allá, pero me tomo la libertad disciplinar de poner en cuestión dentro del espacio de nuestra disciplina. Para afuera, evidentemente, la cuestión va a ser otra, pero internamente y a la luz de la interrogación epistemológica surgen estas cuestiones. Pero no solo por un prurito intelectual, sino porque tradicionalmente en Argentina las nominaciones han definido posiciones éticas, que han motorizado además cuestiones técnicas. Yo creo que, bueno, la polémica está abierta, no la voy a profundizar ni agotar en este momento, pero quiero sencillamente señalar a los colegas, como vos me decías, que evidentemente el público son estudiantes, básicamente, y quiero entonces sencillamente cerrar respecto a esta primera pregunta diciendo que la nominación no es neutra, sino que la nominación de la psicología en las instituciones jurídicas, ya que así se llama la convocatoria, ¿verdad?, tiene una discusión de base y esa discusión implica consecuencias en el ejercicio profesional, o por lo menos como yo lo entiendo, ¿verdad? Y la experiencia que me hace. Excelente, excelente, Bien. profe. Bien. Bueno, paso a la segunda pregunta. Quiero agregar algo. Quiero agregar algo. Respecto de esta cuestión de la... también pasan cosas más o menos similares en las otras subdisciplinas. Por ejemplo, la psicología clínica también está en cuestión. ¿De qué clínica se trata? Hay algunos que plantean otra alternativa que denominarlo clínico. La clínica, que es la psicoterapia, ¿verdad? Claro. En el campo de la educación lo mismo, el psicólogo educativo no es propio el nombre, ¿verdad? Claro. El campo del trabajo la misma, el psicólogo laboral, yo no sé. Me parece que es muy, muy rápido y demasiado sencillo y hasta implica cierta grosería anudar el nombre. Grosería, lo digo internamente, está en el campo de discusión de nuestro ámbito estrictamente. Anudarlo, digamos, a exterioridades de la disciplina misma. Por supuesto, y esto es muy enriquecedor, no lo digo por un prurito de designaciones, sino precisamente por las consecuencias técnicas y de posiciones profesionales y éticas que necesariamente habrá. Ahí me parece que es suficiente decirlo. Me preguntabas. Excelente, no, la verdad que es importante también la complejidad de cómo usted lo habla, no es solamente una palabra, sino que es un campo mucho más abierto, digamos. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la función, bueno, en este caso, como usted dice, del psicólogo forense jurídico, y en qué ámbitos puede desenvolverse? Bueno, yo insisto que acá estamos hablando dentro de la academia, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando dentro de la academia. Porque una cosa es hablar entre colegas, cuando me refiero a colegas me refiero a los estudiantes también, ¿verdad? Porque el hecho de que estén cursando las carreras, yo a mis alumnos ya a partir de tercer año los denomino colegas, porque ya han transitado la mayoría de la currícula, ya tienen un anudamiento ético, ya tienen tomado una posición respecto del objeto de su preocupación profesional, que le faltan 2 años para aprobar algunas materias, pero la posición subjetiva del estudiante a mitad de carrera ya es de colega nuestro, ¿verdad? Es decir, ya puede empezar la dimensión del sujeto, más allá de que le falten aportes técnicos. Por eso, en este caso estamos hablando entre colegas. La denominación de estudiantes y profesores, eso es del orden institucional. Pero en el orden del discurso, de las disciplinas psicológicas, de la disciplina particular, estamos hablando entre colegas, ¿no?
Entonces, digo esto. Una cosa es una conversación entre colegas, como es esta, incluso te veo con el mate, que con mucha actividad. Y otra cosa es una conferencia pública al exterior. Ahí las cosas se dividen. Para el exterior, digamos, para la dimensión institucional, la función, digamos, referido a las tareas que desempeñan los profesionales psicólogos, denominados forense, psicológico forense, o jurídico forense, o jurídico, como llaman ustedes, está establecido en la normativa, digamos. Hay una resolución del Ministerio de Educación, yo creo que es la 2447 del 85, que establece ahí como ítems que el desempeño del psicólogo está habilitado a desempeñarse en las instituciones de derecho público y refiere concretamente intervenir en las cuestiones penales, la rehabilitación del penado, hacer informes respecto de las condiciones postpenitenciarias, por un lado. Y por otro lado, el otro punto es vinculado con las prácticas del derecho civil, fundamentalmente señala adopción, problemáticas de familia, toda esa dimensión. Pero ese es un acotamiento para el exterior, esto es una cuestión descriptiva. A mí me parece que cuando hablamos de qué función desempeña el psicólogo en las instituciones jurídicas, ya que eso es, y por eso no digo ni psicólogo forense ni psicólogo jurídico, sino el psicólogo, qué funciones desempeña en las instituciones jurídicas. Misma interrogación haría respecto de qué hace o qué posición toma el psicólogo frente a las instituciones de la salud, ¿verdad? O qué función desempeña y qué posición tiene el psicólogo frente a las instituciones educativas, o dentro o en el marco de las instituciones educativas. Por eso la nominación que lo califica me parece que es excedentaria. Por eso prefiero hablar del psicólogo como profesional. Yo tengo posición absolutamente tomada, que es profesional que opera en el orden de la subjetividad. Esta es la posición que yo defino y a la que tributo tanto teórica como profesionalmente. Entonces, ¿qué hace el psicólogo como operador del orden de la subjetividad en las instituciones jurídicas? Esta sería la pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, en verdad hay dos respuestas, la descriptiva y la conceptual o problemática. ¿Mm? Claro. Una sería la descriptiva, la informativa de las instituciones, y la otra sería la que nos interesa a nosotros, al corazón de la disciplina, en un ámbito de colegas como estamos trabajando acá. La descriptiva sería que son los psicólogos que intervienen, bueno, en los tribunales de justicia, en las instituciones penitenciarias, en las instituciones de protección de la niñez y adolescencia, en las instituciones que tienen que ver con el tratamiento de los cumplimientos postpenitenciarios, de las instituciones que orientan al régimen de la adopción, las instituciones de la defensa pública en el orden penal o del orden de la acusación en aquellas provincias donde existe, digamos, Ministerio Público de la Acusación y defensa como ministerios independientes, las instituciones de planificación del orden del acceso a la justicia. Hay una innumerable cantidad de instituciones. Yo las llamo sencillamente las instituciones jurídicas. ¿Y qué entiendo por ellas? Todas aquellas instituciones que tributan al discurso jurídico. Y con eso, sencillamente, abarcamos todo el concierto de instituciones que tienen muy diferentes nombres y subdivisiones internas. Si nos denominamos sencillamente instituciones jurídicas, sabemos que nuestro desempeño va a estar en el marco de instituciones cuya acción básicamente es la objetalización del sujeto. Y ahí estoy hablando para dentro de la disciplina. Porque participo de la idea que el discurso jurídico produce una desubjetivación y consecuentemente una objetalización del sujeto. El derecho, básicamente, entiende al sujeto en el orden de la nominación de la persona.
Antes, con el Código Rebelde se denominaba persona en términos genéricos, y ahora el nuevo código se llama la persona humana. Pero la persona es un constructo jurídico que inviste a la existencia singular de cada uno de nosotros. Yo soy persona para el derecho, pero soy sujeto de mi familia, de mis pasiones, de mis amistades, de mis compromisos, de mis padeceres, de mis pulsiones, ¿verdad? Entonces, hay una doble existencia en nuestra vida, la registro jurídico y el registro subjetivo. Todos portamos esta doble tributación. Para el derecho existen los menores, antes, ahora se llaman niños y adolescentes, pero son los... Y para la familia existen los nenes, los chicos. ¿Se entiende la diferencia? Y el tratamiento va a ser diferente. Para las instituciones jurídicas va a haber disposiciones específicas de protección, de promoción, de sanción. Y para las familias va a haber medidas tal vez ejemplificativas intrafamiliares, para los grupos de amigos también la va a haber. Y para los psicólogos se abre la interrogación sobre que es la siguiente. En su intervención, hacia cuál de las instituciones que estamos mencionando o registros de la vida tributa. Estoy hablando, y siguiendo a Pierre Legendre, que existen, básicamente, no es el único autor que trata el tema, básicamente que hay una dimensión jurídica de la vida, así como una dimensión, digamos, íntima, singular de la vida, subjetiva de la vida. También hay otras dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión numérica, que es la que hace el management, ¿verdad? Pero me interesa registrar estas dos dimensiones. De la dimensión jurídica se ocupan las instituciones jurídicas, y de la dimensión subjetiva nos ocupamos nosotros y otros operadores de la subjetividad. Cuando hablo de operadores de la subjetividad, no solo nos incluyo a nosotros, sino también a los antropólogos sociales, a los sociólogos, a los trabajadores sociales en primer término, y a algunos juristas críticos, aquellos que ponen en cuestión la subjetividad respecto del derecho. Hay una corriente que se llama Teoría Crítica del Derecho en Argentina, fundada en los años 80, actualmente está medio diluida, esa corriente que tuvo mucho auge justamente por la década del 80 y 90, pero los representantes son Enrique María, Enrique Kosicki, bueno, el doctor Cárcova, varios referentes nacionales, juristas, que se planteaban en la posición de la teoría crítica del derecho. Esta teoría crítica interrogaba por los intersticios del derecho respecto de la subjetividad. Interesante la cuestión. Nosotros hemos en ese sentido retomado esta línea, esta herencia, digamos, y creo que una de las funciones nuestra es justamente esa: interrogar por el sujeto encerrado en la objetalización jurídica. Si yo no soy suficientemente claro a tu entender, te pido que me preguntes, ¿sabes? No, profe, excelente, la verdad, la explicación. Cierro Sí. entonces esto, la pregunta que me decía. Sí. Entonces, para una descripción institucional, las funciones son las de hacer pericias, informes, intervenciones, diagnósticos, evaluaciones de capacidad adoptiva, en fin, prácticas técnicas para las cuales existen a veces herramientas, existen cuestionarios, existen test, particularmente para la intervención en cámara Gesell, existen protocolos también, para la detección de la existencia de abuso sexual también existen protocolos, hay mucha tecnificación de esto, a veces incierto el efecto, muchas técnicas vienen del extranjero y los colegas las usan a veces. Habría que ver si eso se compatibiliza con los códigos de ética de la FEPRA y de las leyes de ejercicio profesional, pero están en uso. Hay códigos y protocolos, pero, y aquí surge una cuestión, ¿verdad?, que es la cuestión siguiente. ¿Cuál es la función de los psicólogos en las instituciones jurídicas?
Algunos responderán, yo creo que los psicólogos jurídicos dirán, y aplicar el test de tal cosa, aplicar el protocolo de tal. Y si yo me pongo en una perspectiva, no llamándome psicólogo jurídico, sino psicólogo como interviniendo en la institución jurídica, voy a decir otra cosa. Voy a decir que mi función como psicólogo en las instituciones jurídicas es leer clínicamente la existencia de sujetos en sufrimiento. Esto voy a decir. Y cuando hablo que voy a leer clínicamente, o lo digo más sencillamente, leer la dimensión subjetiva en la institución jurídica. Eso me parece que es el nudo de la cuestión. Así formulado parece un poco hermético, pero lo desplegamos un poco diciendo que participo de la idea que el psicólogo frente a la institución jurídica debe tener una mirada clínica. Y cuando hablo de clínica, no me refiero a la clínica del psicoanálisis, a la clínica sistémica, no me refiero a esas clínicas que son formuladas desde posiciones de lectura del sujeto, que se llaman cuerpos conceptuales, ¿verdad? O teorías, o escuelas psicológicas, también se han llamado en algún momento. No, me refiero con clínica a otra cuestión. Me refiero con clínica al concepto histórico que encierra clínica, deviene del concepto griego, de la palabra griega kliné, con K, que significa lecho. En latín existe una palabra que ahora no la recuerdo, que es tomada precisamente de la raíz griega. Ustedes saben la transferencia de conocimiento violento que hubo de la excelentísima cultura griega a la cultura romana. Hay una transmisión de cultura. Y nosotros heredamos, como señala bien Legendre, toda la cuestión del derecho romano. Somos habitados por el derecho romano y consecuentemente la persona jurídica viene de aquella época. Retomo. Cuando hablo de posición clínica me refiero a la posición que refiere el concepto de cliné, el concepto del hecho, que esa es la significación que tiene el concepto cliné. Cliné significa lecho o cama, que hay que entenderlo en sentido metafórico. ¿Qué significa el que yace, el que habita en el lecho o la cama? Es decir, el sufriente. Por lo tanto, si tenemos posición clínica, es la posición que tenemos nosotros, que adoptamos frente al que sufre. Este es el punto. El médico también tiene posición clínica, pero su intervención disciplinar lo va a obligar a que mire el cuerpo del sufriente. Nosotros estamos obligados, anudados disciplinarmente, a entender la dimensión subjetiva del que sufre, del yaciente. Y el yaciente no solo es el enfermo que yace en una cama de hospital. El yaciente, el sufriente, es también aquel que es capturado por ser autor de un delito. O es aquel que peticiona para la consecución de un hijo adoptivo. O es aquel que hace una denuncia falsa o verdadera por haber sido víctima de un abuso sexual. Y digo falsa o verdadera porque estas cosas circulan y con la dimensión de las ofensas sexuales hay todo un campo muy abierto de discusiones que es interesantísimo para leerlo de las posiciones del sujeto respecto de la sexualidad, particularmente. Campo aparte. Pero estoy diciendo sencillamente que cuando hablamos de qué es lo que hace un psicólogo en las instituciones jurídicas, sencillamente digo, tiene una posición clínica, con lo cual estoy diciendo, escucha el sufrimiento en aquellos sujetos capturados por la institución jurídica. Y lo digo con esta contundencia y lo repito. La función de los psicólogos en las instituciones jurídicas es precisamente el reconocimiento de la subjetividad y su interrogación en aquellos sujetos que son capturados por la institución jurídica y consecuentemente son objetalizados y anudados en su palabra. Es tarea del psicólogo convocar a la palabra de aquellos que están objetalizados por la institución jurídica.
Eso es lo que me interesa que los colegas, esto es lo que me interesa discutir entre colegas. Para afuera, para la institución periodística o la información pública, es lo que dije anteriormente. Son las prácticas de los colegas en diversas instituciones, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Creo que he contestado la pregunta. Y la contestó excelente, profe, la verdad. Muy buena, muy buen aporte. Gracias, gracias por tu calificación. Bueno, seguimos. Hablando con respecto a esto de la posición que usted decía, ¿cómo sería Sí. la posición ética, digamos, también en las instituciones jurídicas específicamente hablando? Y si es que esta posición difiere de acuerdo a la demanda que surge en las instituciones jurídicas. No, no, no. No difiere en términos generales. No difiere en términos generales siempre que continuemos, que pueda mirar o que estemos mirando las cosas de la perspectiva que yo la planteo. Hay colegas que entienden de otra manera las cosas. Por ejemplo, hay colegas que trabajando en el Ministerio Público de la acusación, su posición ética va a estar organizada, no digo que todos, o que algunos colegas, por ejemplo, que trabajan para estudios jurídicos, que defienden penalmente, de defensa de imputados penales, tal vez se sumen a la pretensión de la política del juicio que plantea el estudio y su ética esté vinculada con la protección del abogado. Yo creo que más de la posición que cada colega toma, y eso cada uno lo verá, porque bueno, cada uno es libre de ejercitar la profesión de la manera que más le conviene, mientras respete los parámetros deontológicos. ¿Qué estoy hablando acá? Respecto de la pregunta que vamos a hacer de la ética, hay dos respuestas, a mi criterio. Una institucional y otra al interior de la profesión, al interior de la disciplina. Y me interesa que distingamos claramente las cosas. Desde el punto de vista de la institución, la ética está normada, la ética que nos asiste y que nos obliga, porque la ética obliga, ¿verdad? Cuando hablo de obligar, hablo de obligación, que es la contraparte del derecho. Claro. Porque no hay derechos sin obligaciones, de la misma manera que no hay obligaciones sin derechos. Adviertan ustedes que la palabra obligación, y tomo acá una excelente observación de un autor crítico del derecho que señala que obligación encierra la palabra ligazón, ¿verdad? Con lo cual la obligación es un lazo hacia lo que estamos obligados a reconocer, ¿verdad? Digo esto porque estamos en una época en la cual se habla mucho de los derechos que nos asisten, pero se han dejado las obligaciones de costado. Exactamente. Todos estamos con que debemos exhibir y exigir nuestros derechos, pero ¿y la exigencia por nuestras obligaciones quién las hace? Y se confunde rápidamente la exigencia de nuestras obligaciones con la demanda represiva, ¿no? Y me parece que es muy delicado esto, porque es una perspectiva de posicionamiento desubjetivante. Si nosotros somos sujetos de lazos, y efectivamente lo somos, porque efectivamente el primer lazo es con nuestra determinación inconsciente. Si somos sujetos de lazos, evidentemente estamos obligados, porque obligación es justamente articulación al lazo. Entonces, si esto es así, digamos, debemos entender que no somos sujetos de derechos exclusivamente. Somos sujetos de derechos y obligaciones. Y obligaciones. Pero yo creo que hay que rescatar esto al interior de la disciplina, ¿verdad? Freud ahí escribió un interesante texto un texto que se llamaba, ahora no lo tengo presente, pero algunos tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. Este título refiere a la traducción de López Ballesteros. En la de Echeverri no me acuerdo cómo se llama. Me refiero a la última traducción. En ese texto, Freud señala varios tipos digamos, de carácter descubiertos en la labor analítica y describe los que fracasan al triunfar,
los de excepción, los que delinquen por sentimiento de culpabilidad, y hay uno más que no me acuerdo. Pero ahí habla de los de excepción, y habla de aquellos sujetos que no se sujetan a las restricciones que impone el encuadre analítico, aduciendo que ya han sufrido en la vida suficientemente como para sujetarse a obligaciones, ¿verdad? Adviertan esto. Me parece que es un modo de desubjetivación, desligarse, aduciendo un pasado de sufrimiento que ahora los hace acreedores de excepciones. Si atendemos a esto, a esta observación freudiana, y miramos a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana y los sucesos políticos a que estamos expectando, a que estamos asistiendo, vamos a ver que esta posición que señaló Freud está muy arraigada en nuestros días. Y esto tiene que ver con lo que decía antes. Hay una propensión a reconocer que somos sujetos autorizados al reclamo de nuestros derechos, pero renegatorios, y utilizo el concepto lacaniano, y freudiano también, de nuestras obligaciones. En ese sentido, me parece que si nosotros nos ponemos en una mirada clínica, en el sentido que lo dije anteriormente, y no en el sentido de lectura del sujeto, entiéndase que yo no estoy hablando de la clínica del fantasma ni ninguna de ese tipo de cosas. Hablo de una posición de reconocimiento de un sujeto que es alguien que es portador de una vida subjetiva. Y esa vida subjetiva, esa dimensión es a la que nosotros debemos convocar en el encuentro profesional. Entonces, si esto es así, una cosa es la ética deontológica que establece la FEPRA tiene un código de ética, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que es la federación que nuclea a todos los colegios profesionales, tiene un código de ética nacional, que es un código deontológico, donde establece el secreto profesional, establece el respeto ético con los colegas, el respeto ético para la comunidad, el respeto, en fin. Eso se llama Código de Ética Deontológico o deontología. Esa es una de las dimensiones a las que nosotros debemos respetar. Por ejemplo, el secreto profesional en las intervenciones judiciales. ¿Pueden los jueces preguntarnos por aquellas cosas que la entrevista suscitó con la persona entrevistada pericialmente? Bueno, es un campo de interrogación. Algunos sostienen que nosotros debemos mantener aún en esas instancias el secreto profesional, a pesar de que el Código de Ética de la FEPRA, el Código Deontológico, establece que el psicólogo está autorizado a romper el secreto profesional cuando se trate de la prevención de un delito posible de ser cometido, ¿verdad? Es un Claro. sí. Pero es un concepto muy dificultoso, ¿verdad? Porque el psicólogo va a tener que decir realmente qué lo llevó a esa cuestión. ¿Qué presunción? Bueno, en fin, es problemático el tema, da para otra conversación bastante más profunda. Bueno, esa es una ética. La otra ética, que es la que me parece más interesante, es al interior de la disciplina. Insisto, y me parece que el anudamiento ético del psicólogo es con la dimensión subjetiva. Es lo que vengo diciendo desde la primera pregunta, venimos trabajando sobre esto, ¿verdad? Entonces, si esto es así, es indistinto el lugar del desempeño. Porque entiendo que va a ser tanto en la Defensoría del Pueblo, como en los tribunales penales, como en las instituciones penitenciarias, como en los hogares de protección de la infancia, y cualquiera otra de las instituciones que yo llamo instituciones jurídicas. Insisto, porque todas son instituciones tributarias del discurso jurídico, que son instituciones creadas por justamente la dimensión jurídica de la vida. ¿Mm? No sé si soy claro en esto, pero lo pienso en esto. Bien. ¿Alguna otra? Sí, tengo la pregunta de cómo funciona actualmente el psicólogo en la cuarentena, en estos ámbitos, digamos, de intervención jurídica. Bueno,
no hay, bueno, es una respuesta casuística la que te podría dar, no conceptual, ¿verdad? No, en este momento no hay psicólogos que estén trabajando. No, la cuarentena ha suprimido la palabra, concretamente así. Ha suprimido la palabra, ¿verdad? Eh, el Ujú. forzamiento el forzamiento a la convivencia es peligrosísimo para la existencia de la palabra. Lo digo concretamente, ¿eh? Eh, Hay muchos hogares que tienen desavenencias matrimoniales fuertísimas y están obligados a permanecer juntos. ¿Qué quiere decir esto? A la preclusión de la palabra. Esas personas están en sufrimiento, están forzadas por la existencia de esto. No digo que no sea necesaria, hay una política pública de protección de la salud pública. Eso, en la dimensión de ciudadanía que me asiste como a todos, yo me allano, pero disciplinarmente estoy obligado a reconocer cuáles son el impacto en la subjetividad de esas cuestiones, de estas políticas públicas de salud. ¿Queda claro? Entonces, Excelente. está también otra cuestión, ese es un ejemplo y podría haber miles. Está también el anudamiento de la palabra en los niños que tienen que estar recluidos cuando sabemos que el contacto con la institución escuela y con el grupo de pertenencia es formador de la subjetividad. No es suficiente con la presencia de los padres a determinadas edades. Los grupos de pertenencia son formadores de subjetividad y la escuela como institución hace un apartamiento y ese apartamiento estructura también genealógicamente al sujeto. La escuela es una institución mítica en la construcción del ideario infantil, en la construcción del sujeto antropológicamente entendido. Y en la vivencia de cada uno es uno de los pasos de sustitución de las figuras familiares más importantes. Con lo cual, el apartamiento del intercambio de los niños con sus pares y con las escuelas es un modo de acallamiento de la palabra. Y el peor de todos, hoy lo hablábamos temprano, recordarás cuando estuvimos haciendo los prólogos, el tema de la liberación de los detenidos. Es una cosa muy complicada, porque si bien la liberación de los detenidos está motivada en una prevención del contagio, cosa que es, porque parece ser que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires solamente 2 hay infectados de coronavirus. Me manejo con la información pública como cualquiera, pero Ujú. a lo que implica la posición del sujeto, que es nuestra obligación de lectura, y efectivamente a esos sujetos los estamos manteniendo en la prisión del silencio, pero con toda la peligrosidad de estar con la posibilidad de poner en acto todo aquello que no pueden poner en palabras. Participo de la idea que un sujeto condenado es alguien que no está en una institución de reeducación, está en una institución de justamente de preclusión de la responsabilidad. En el texto el último que vos mencionaste, que he publicado, que se llama La preclusión, la responsabilidad precluida, abordo concretamente el efecto de la pena sobre el sujeto condenado. Desde el punto de vista jurídico, es alguien que está siendo articulado al discurso jurídico, ya que estaba por fuera, digamos, con su acto delictivo, su acto, digamos, perverso, digamos. Entonces, la acción penal, de un punto de vista hegeliano, Hegel diría concretamente eso. La pena es la restitución del derecho. Miren qué ingeniosísimo. Pero desde el punto de vista del sujeto es un idealismo abstracto que lo único que hace es borrar la subjetividad. La liberación de los presos también abunda y orienta no a la comodidad y a la protección, sino precisamente a la preclusión de la palabra. Igual y reproduce el mismo modelo carcelario, pero con mayor peligro para la comunidad. Es una opinión, hay otros que sostienen que es, del punto de vista de los derechos humanos, sabrán ustedes que los derechos humanos se pueden leer desde diferentes perspectivas. Disciplinarmente, también tenemos la obligación de leer desde la perspectiva del sujeto qué se entiende por derechos humanos.
es una discusión que todavía no está saldada. No es lo mismo los derechos humanos para el jurista que tal vez para nosotros. El paradigma de derechos humanos puede ser, bueno, justamente, por supuesto que es universal y todos debemos tributar a él, pero estamos obligados también a hacer una lectura disciplinar de esto. Yo entiendo que la liberación masiva de detenidos es, me parece, justificada absolutamente como política pública, pero desde el punto de vista disciplinar subsiste la interrogación. ¿A qué tributa esto? ¿A qué tributa? En algunos casos a la confirmación del sufrimiento del pasaje al acto que es impostergable para algunos sujetos. Porque estando en libertad están obligados al pasaje al acto. De suyo, uno de los primeros liberados fue y mató a la mujer inmediatamente que llegó a su domicilio. No fue una, así lo ven el periodismo, pero ocurrió el hecho. Ese pobre sujeto sufriente del pasaje al acto que lo impulsa al acto pulsional, justamente no puede frenarlo, no lo puede frenar en la cárcel y menos afuera. No hay institución que le ofrezca un abordaje de la palabra, ¿verdad? Yo creo que esta es la posición crítica que nosotros debemos tomar. Si pensamos por el sujeto del sufrimiento del acto penal, tenemos que pensarlo en una dimensión bastante más amplia. Bueno, no sé si he contestado alguna cuestión con esto. Excelente. La verdad que, bueno, en la perspectiva y el punto de vista hay que tomarlo muy complejo, no es tan solo decir, bueno, se han liberado presos y ya está, sino hay que tener en cuenta todos estos aspectos que usted bien dice. Y bueno, hay que considerar mucho el contexto también en el cual se da. Profe, nos quedan 10 minutos. Ah, perdón. Sí. No, yo soy un militante de la disciplina. A mí me encanta ser justamente operador de la subjetividad, que se llama psicólogo desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Porque, Exacto. y participo en la idea que siempre tenemos que hacer las dos lecturas, la lectura institucional o jurídica y la nuestra. Freud, en la conferencia que dio en la Facultad de Derecho de Viena en 1906, a instancia, está en las obras completas, está el texto, a instancia del profesor Hoffler, que lo convocó a la cátedra de jurisprudencia, le preguntaron qué utilidad podían tener el test de asociación de palabras que había inventado, que estaba trabajándose en esos tiempos, que había reflotado Jung. Me refiero a Jung, el contemporáneo de Freud, ¿no? Sí. Había reflotado el test de asociación de palabras con el objetivo de llegar a los complejos ocultos. Así era la propuesta. Entonces, en los juristas de la época, esto generó una interrogación interesante, porque esto le daba la posibilidad al jurista de utilizar esa técnica de asociación de palabras para llegar al complejo o a la verdad jurídica buscada, que era negada en el interrogatorio. No sé si se posicionan en lo que estoy diciendo. Y entonces lo convocaron a Freud en 1906 a la Facultad de Derecho y la plantearon frente a los alumnos la interrogación. ¿Y Freud qué contestó? Freud evidentemente no pudo contestar ni sí ni no, sencillamente contestó con una discriminación. Y dijo, busquen las obras completas, que es buenísimo el texto, está muy claro la posición freudiana, si bien no es de fácil lectura. Freud dijo, voy a distinguir inicialmente el delincuente del histérico. El histérico lo dijo en relación al neurótico. Estamos hablando de 1906. Y dijo, en la posición o en el encuentro, lo dice de otra manera, ¿no? Frente al delincuente, percibimos que hay una verdad que oculta voluntariamente, ¿verdad? Y respecto de la posición frente al histérico, al neurótico, percibimos que hay una verdad que se le oculta al propio sujeto, ¿verdad? Entonces, me parece que este texto es absolutamente clarificador respecto del impacto de la verdad en las dimensiones de la subjetividad y de la institución jurídica. En la institución jurídica es la verdad histórica que hay que extraer mediante algún tipo de registro técnico. En el registro de la clínica, justamente,
la función es acompañar al sujeto para que extraiga digamos, las razones del sufrimiento, o aquellos significantes que construyan una posición que haga que su sufrimiento no lo impacte y lo inmovilice en su vida, sino que lo motorice a pensar y a acompañar su vida con el síntoma, ¿no? Entonces, estas dos dimensiones que estoy señalando son las que creo que debemos atender siempre. Los psicólogos debemos siempre preguntar, pero ¿y esto? Desde la perspectiva del sujeto, ¿cómo lo podemos entender? Yo creo que hay un anudamiento insoslayable. Si no, somos aplicadores de técnicas, que es otra historia. Vos me estabas preguntando algo y yo me apasioné con esta pregunta. No, la verdad que excelente. Le digo que quedan 5 minutos para terminar y son dos preguntas cortitas que nos hicieron. Sí. Me preguntaron, ¿en dónde recomienda usted hacer la especialización en psicología jurídica? Y bueno, la pregunta de qué libro o película usted recomienda para adentrarnos más en el tema. Bueno, yo estoy obligado, hablando de obligaciones, estoy obligado. Tengo que decir que la especialización que se llama psicología forense en nuestra Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, yo soy el director de la carrera. Bueno, no puedo decir otra cosa, No, pero esto es un acto publicitario. Acá estoy más como director que como psicólogo tributario de la subjetividad. ¿Se entiende? Sí, Soy sí, director, perfecto. claro, soy defensor de un orden institucional, es decir, de un orden jurídico institucional. Ahora, si ustedes me preguntan dónde hacer la especialidad como psicólogo, la respuesta es esta. En aquellos planes de estudios que se reconozcan el anudamiento a la subjetividad y a los derechos humanos. ¿Queda claro? En Argentina hay varias carreras de especialización. Algunas, a mi criterio, son, digamos, una recorrida por diversas modalidades de desempeño y los profesores son, bueno, profesionales que tributan a diferentes instituciones de desempeño. Hay otras instituciones, hay otras carreras que han sido pensadas precisamente con un eje conductor que es el reconocimiento de la subjetividad y los derechos humanos. Entonces, la segunda respuesta como colega va a ser en aquellas facultades donde se reconozca que los planes de formación están organizados en función del reconocimiento y privilegio de la subjetividad antes que de las instituciones jurídicas. ¿Estamos? Sí, sí, muy bien. Bien. ¿La otra pregunta? ¿Qué libros usted recomienda o películas para entender mejor la temática? Bueno, también tiene la obligación de recomendar sus libros, así que hablando de obligaciones. Hay una vieja formulación que no sé quién, pero es absolutamente cierta. Cada maestrito con su librito, ¿verdad? Yo naturalmente tengo una publicada porque en algún momento, bueno, cuando empecé con estas cosas hace bastantes años atrás, no había bibliografía que me satisfaciera y entonces empecé a escribir mis clases. Y la escritura de mis clases me llevó a la organización de aspectos conceptuales que, bueno, armaron un bagaje teórico que yo creo que está plasmado en mi obra, en mis libros. Yo tengo 3 libros formales y muchísimos trabajos publicados en diversas revistas, publicaciones, etc. Así que si quieren abordar mis libros, al que le interese la cuestión de la infancia-minoridad, va a estar orientado a leer el libro que fue mi tesis doctoral, que se llama La ficción de la rehabilitación. La ficción de la rehabilitación. La edición, como la publicó una editorial jurídica, me sugirió que le agregáramos el concepto de minoridad. Minoridad, la ficción de la rehabilitación. Porque ágilmente el editor, que es más comerciante que editor, percibió que en los buscadores el concepto de minoridad es más fácil que encontrar que, ¿se entiende? Que el de ficción, o vende más. Bueno, y para los que les interesa la problemática central que pone
la cuestión crucial de la intervención de los psicólogos en la institución jurídica y particularmente penales, es el otro libro que se llama La responsabilidad precluida, que es el último publicado. Y para un pantallazo general sobre las posibilidades, fue el primer libro que escribí en el año 93, con una segunda edición en el 95, y pedidos de ediciones que ya múltiples, pero ya desgraciadamente no las vamos a poder hacer, se llama El sujeto de la ley, que es el libro que inició, bueno, el pensamiento sobre estas cosas. Películas. No, hoy hablábamos de eso, no hay cuestiones para pensar esto, sí hay, qué sé yo, algunas míticas, como las películas de Alexander, pero hoy conversábamos contigo a la tarde y me hiciste esta pregunta, y yo te comenté que hay una excelente película que es de unos autores, un par de hermanos que son directores belgas que se llama Dardenne, y tienen muchas películas, todas películas vinculadas con aspectos de la marginalidad. Y hay una película que se llama El Niño se llama. El niño. Muy interesante, búsquenla, está eso en internet, tiene varias películas. Rosetta, otra película, pero esta del niño tiene la particularidad, yo la recuerdo con muchísima vivacidad, es una película de hace 15 años, pero está eso. Evidentemente que es el cine alternativo, el cine de las grandes producciones norteamericanas. Y esa película trata precisamente, y ahí los colegas van a reconocer el buen tratamiento que hacen los directores sobre la subjetividad de los marginales. Porque a mi criterio, el que está ahí es uno de los menores, nada más que no está en una situación de cárcel y de ansiedad. Es interesante. Profe, disculpe, ahí lo interrumpo, me quedan 20 segundos. Bueno, le agradezco a usted por la disposición, por darnos la charla. Mañana tenemos otra charla que se llama Legalidad y efectos subjetivos del encierro en la niñez por la licenciada Mirta Medina. Así que, bueno, con esto